Palabra poderosa de nuestro Dios, ¿verdad? Que allá donde se escuche, por allá donde pues llegue estos mensajes, que sea Dios hablando a sus vidas, sus corazones, que sea el Señor Jesucristo tocando sus corazones a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra lo más profundo y divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. Así que Dios habla a través de su palabra y su Espíritu Santo también, porque Él es Dios y Él toca los corazones. Solo Él lo puede hacer, Él llega a lo más interno. Así que en este tiempo que tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, sin antes anunciarles, ¿verdad? Que estamos, la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, Ministerio Ebenezer, estamos localizados en el 3166 Palmdale Boulevard, en la ciudad de Palmdale. Y si tiene alguna pregunta, alguna necesidad de oración por cualquier necesidad que haya, necesita información de la congregación, los días de servicio, estamos en el número de teléfono 661-878-1824. Con gusto le atenderemos. Será un placer también poderle recibir. Si gusta venir a escuchar la palabra del Señor, estamos aquí ubicados en esta dirección. Estamos nuevamente entrando en una reapertura después de este azote mundial. Estamos entrando en una reapertura y ahorita estamos los días viernes a las 7:30 en esta dirección, y el día domingo estamos también a las 10:30 de la mañana en este lugar, nuestros servicios de adoración y palabra del Señor. Y los días miércoles estamos vía Zoom, también dando la palabra del Señor. Así que hay mucha bendición de parte de Dios para que usted se pueda conectar o pueda visitarnos. Sé que es un tiempo difícil que estamos, sé que hay mucho temor, ¿verdad? Hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, ¿verdad? Por toda esta situación que ha caído mucha gente, pero Jesucristo es la respuesta. Jesucristo lo llena todo. Él tiene el poder para liberar, para sanar, y por eso es que estamos nosotros con vida, ¿verdad? Por el Señor, porque Él es el que nos guarda. Pero la iglesia sigue adelante, la obra del Señor sigue adelante, el Evangelio debe de ser predicado, porque ese es el mandato del Señor, y en eso estamos. Así que Dios me los bendiga. Así que con gusto ahí nosotros podemos atenderle, ¿verdad? Que tiene una duda, una pregunta de la palabra del Señor, pues también con la ayuda del Señor podemos contestar. Así que si gusta visitarnos, estamos en esta dirección. Y sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra del Señor en este tiempo que nos queda. Vamos a tocar un tema de la cual todos, absolutamente todos, sea cristiano o todavía no le ha entregado su vida al Señor, ¿verdad? Sea alguien que está congregándose, sea alguien que por alguna razón se alejó del Señor, se apartó del Señor, o aquellas almas que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Es para todos esta palabra, porque es palabra del Señor. Y vamos a meditar hoy en lo que dice el verso de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 al 22. Y se lee la palabra del Señor como dice
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Vamos a estar meditando en esta tarde en la importancia de lo que es la reconciliación. La reconciliación, ¿verdad? Es una palabra que la hemos escuchado muchas veces, aún la hemos dicho, ¿verdad? Que nos reconciliemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra con respecto a lo que es la reconciliación. Y quiero también leer otro texto de la palabra del Señor que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es en 2 Corintios 5, 18, 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, partiendo de estos dos textos de la palabra del Señor, vemos cómo se inicia esta reconciliación a través de nuestro amado Jesucristo, que vino a reconciliar, como dice el verso acá, vino a reconciliar al mundo con Dios, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y entonces Jesús vino a reconciliar, y esa reconciliación que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo se pagó un precio muy caro, carísimo. Esa reconciliación que el Señor vino a hacer del mundo perdido. Cuando decimos del mundo perdido, estamos hablando de todos los seres humanos en toda la faz de la tierra. Se pagó un precio carísimo por esa reconciliación, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero vino este Cordero bendito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se pagó un precio carísimo. ¿Por qué? Porque se derramó hasta la última gota de su bendita y preciosa sangre por ti y por mí. Por esto esta reconciliación es carísima. Entonces, partiendo de la reconciliación que Cristo vino a hacer para acercar al hombre a Dios, al Señor, al Padre, a Dios, al Creador, al Padre de los Espíritus, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, el precio que se pagó fue un gran sacrificio. Su cuerpo, dice la Biblia, el cuerpo del Señor Jesucristo, fue inmolado, fue deshecho. Isaías 53 dice que quedó irreconocible, fue deshecho por causa de tu vida y de mi vida, por causa de aquel hombre, aquella mujer que está perdido, donde quiera que esté. Se pagó un precio carísimo.
Por eso Cristo vino a reconciliar al hombre para con Dios. La Biblia dice que en Isaías 53 que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. El castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus heridas nosotros somos sanos. Entonces, esta reconciliación fue pagada con un gran precio, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera ofrecido su vida en la cruz del Calvario, si Jesús no hubiera padecido la muerte, toda la humanidad estuviéramos perdidos. No hubiera nadie que se salvara. Pero por medio de Jesucristo, hoy el hombre puede reconciliarse y encontrar la salvación. Entonces, aquí en estos dos textos dice que todo proviene de Dios. Leímos Colosenses, leemos Corintios, 2 Corintios. Dice que reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, iniciando en ese orden, como lo establece la palabra del Señor, Cristo vino a reconciliar. Entonces, Cristo vino a acercar al hombre para con Dios por medio de su sangre. Entonces, ya hemos sido reconciliados. En este caso, los que hemos nacido de nuevo. En este caso, aquellos que han tenido el encuentro personal con Cristo. Aquellos que han experimentado la misericordia, el grande amor del Señor. Aquellos que estábamos perdidos, pero Cristo en su gran bondad y misericordia nos alcanzó, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. Entonces, los que ya hemos experimentado esto, los que ya hemos tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, podemos ahora reconciliar a otros con Dios. Ahora, empezamos en ese orden. Cristo vino a reconciliar al hombre para con Dios. Ahora, aquel que ha encontrado misericordia y ha sido reconciliado con Dios y es nueva criatura, es templo y moral, Espíritu Santo, ahora es hijo de Dios, ahora es pueblo de Dios, ahora es linaje escogido, ahora es real sacerdocio, ahora es una nación santa, ahora es un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora todo digamos conglomerado, este grupo de hombres y mujeres alrededor del mundo que ya son salvos, podemos reconciliar a otros para con Dios. Y eso es lo que dice Corintios, que estamos leyendo aquí. Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo es que ahora que tú eres salvo, que ahora que tú has experimentado el amor de Dios, puedes reconciliar a otros para con Dios. ¿Cómo? Llevando el evangelio, no callando las verdades de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación, diciéndole a aquellas almas que no son salvas que hay respuesta para su vida, que hay alguien que les ama con amor eterno, que hay alguien que le perdona sus pecados, no importa qué tantos pecados ha cometido, hay alguien que le perdona. Entonces ahora tenemos ese ministerio, la palabra de la reconciliación, porque ahora nosotros tenemos a Cristo morando en el corazón. Ahora tenemos morando a Cristo en el corazón. Hoy podemos hablar y tenemos una palabra de parte de Dios para reconciliar a aquel, porque hay muchísima gente que, déjame decirte, hoy en día
Hermano, hay mucha gente que está necesitada de una palabra de parte de Dios, de una palabra de parte de Dios, no palabras vacías, ¿verdad? No palabras que dañan, no palabras que ofenden, sino de una palabra de Dios. Aquellas almas necesitan, que es tan sencillo, no necesita a la persona ser, tal vez decir que sea tan espiritual, pero si ha nacido de nuevo, tiene una palabra de parte de Dios para esa persona que está perdida. Dicen los que están sin esperanza, que están sin Cristo. Muchos he escuchado a personas, de hecho cercanas, que a veces dicen: mejor deseo la muerte. Lo he escuchado y me lo han dicho hace unos días atrás. Decía una compañero del trabajo, y aún personas que conozco, que dicen: desearía mejor morirme. Para vivir así, mejor desearía morirme. Entonces, el que tiene una palabra de reconciliación puede decirle: momento, con todo respeto, no mencione, no diga eso. O sea, no esté diciendo eso con respeto, ¿verdad? Porque está llamando la muerte. Y llama a la muerte, va a llegar la muerte. Entonces, como tenemos el ministerio de reconciliación, tenemos una palabra de parte de Dios. Ahí es el momento de poder ministrarles la palabra y decirles que hay una respuesta, hay una solución. No importa lo que haya pasado, no importa lo que usted haya hecho, aquí está el Señor, le perdona. No importa, no tome decisiones de esa manera. Por ejemplo, gente que hoy en día, tantos suicidios, hoy en día el hombre no encuentra solución, piensa que con los problemas que tiene ya llegó al fin de su vida y terminan con su vida. ¿Cuántos le quitan la vida a sus hijos, a su familia, y se quitan la vida a ellos pensando que es la solución? Lo que pasa es de que se han llenado de tantas cosas, que pasa que han llegado a un nivel de depresión terrible, porque empezó por algo, probablemente una decepción, probablemente, qué sé yo, un mal negocio, probablemente una traición, qué sé yo, y la persona se empieza a abandonar, su autoestima está por los suelos y dice: no valgo nada, yo creo que ni Dios me quiere. Pero eso es mentira del diablo. Pero el que tiene el ministerio de reconciliación puede y tiene palabra de parte de Dios. Entonces, hablando sobre el nacido de nuevo, hablando sobre el creyente, me sorprende a mí que casi la mayoría de cristianos que realmente, ¿verdad?, dicen que son cristianos, la mayoría no predica el evangelio, la mayoría no hablan la verdad de Dios, la mayoría se ponen a hablar de otros temas triviales de la vida, con la gente que no conoce de Dios, con la gente inconversa, se ponen a hablar de tecnología, se ponen a hablar de la naturaleza, se ponen a hablar de negocios, se ponen a hablar hasta del vecino, qué sé yo, pero no les hablan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces no hay, ¿verdad?, no hay esa abundancia de palabra en sus corazones. Probablemente están vacíos, pero el mandato es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Colosenses que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Entonces la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando alguien está lleno de palabra de Dios, se llena, escudriña las escrituras, tiene hambre de Dios, quiere aprender, quiere equiparse, quiere atesorar la palabra de Dios, quiere estar lleno de palabra, esa persona, ese hermano, esa mujer siempre va a dar una palabra al necesitado, va a dar, porque tiene el ministerio de la reconciliación, ahí lo dice la palabra. Entonces tiene una palabra para aquel afligido, para aquel que está a punto de suicidarse, aquel hombre, aquella mujer que piensa que ya llegó el fin de su vida, tiene una palabra, y en ese momento esa palabra que tiene de parte de Dios hace que esa persona tenga un encuentro con el Señor, entregue su vida al Señor, deje de desistir, de quitarse la vida, porque hay una palabra de Dios que lo hace volver.
que lo hace volver, pero tiene que ser una palabra de Dios, no una palabra de hombre, sino una palabra de parte de Dios. Entonces aquí dice que el verso que leímos, que nosotros, dice aquí en el texto de 2 Corintios 5:18, sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces la palabra es tan clara. Dice que así como somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa a su país en una nación extranjera. Y lo debe de representar muy bien, porque está representando a su nación. Entonces, aquí en este aspecto estamos hablando de lo espiritual. Entonces somos embajadores porque representamos a Cristo en la tierra, representamos a Cristo, al Hijo de Dios en la tierra, porque cuando decimos somos cristianos, soy cristiano, o sea, soy seguidor de Cristo, porque es importante entender esto, ¿verdad? Porque hoy en día está tan modernizada esa palabra que casi la mayoría de personas, la mayoría dicen soy cristiano, y cuando se ve su vida realmente no es cristiano, pero muchos dicen soy cristiano, pero cuando se ve su vida, porque el Señor Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis. Entonces cuando se le ve su vida dice uno no, ni a Cristino llega. Entonces cuando alguien realmente, ¿verdad?, es cristiano, va a dar testimonio del que lleva adentro, del que ha tomado su vida de Cristo. O sea, cumple lo que el Señor dice, ¿verdad? Es fiel seguidor de Cristo. Porque hoy en día, vuelvo y repito, la mayoría dicen son cristianos, pero cuando se ve nuevamente, ¿verdad?, su testimonio, se da uno cuenta que es un religioso, se da cuenta uno que no ha nacido de nuevo, se da uno cuenta que solamente dijo de palabra que es cristiano, pero sigue practicando la idolatría, sigue practicando sus pecados, sigue viviendo bajo ese dominio de su carne. Entonces uno se da cuenta, muchos dicen es que cada quien, ¿verdad?, Dios conoce sus debilidades. No, la Biblia dice el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un verdadero cristiano que ha tenido un cambio en su vida y lo va a demostrar con su vida, con ¿verdad?, los frutos en su caminar con el Señor. Entonces por eso es importante, ¿verdad?, porque aclaro esto, porque cuando un cristiano lleno de la palabra de Dios, donde quiera que esté, va a estar reconciliando a las personas con el Señor. A veces te encuentras con un viejo amigo, una vieja amiga, digamos la mujer, y entonces le dice, ¿qué ha sido de ti todos estos años? ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos esto y lo otro? Entonces tal vez hoy le va a decir, mira, hoy te quiero dar una buena noticia. ¿Cuál? Que ahora soy hija de Dios, que ahora soy hijo de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Entonces ahí se empieza a dar la palabra de reconciliación. Donde quiera que estemos lo podemos hacer ahora. Por eso es importante esto del ministerio de reconciliación. Entonces hablando digamos de la gente de afuera que no conoce de Dios, del pueblo cristiano, del hombre y la mujer que ya conoce del Señor. Pero vuelvo y repito que es triste a veces que la mayor parte de cristianos no predican, les da vergüenza. Les avergüenza hablar del evangelio. Y el Señor dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Porque es bien importante esto. Y he escuchado esto también y lo tengo que decir. Siempre, pues, es un mandato de parte del Señor y
y como digo siempre, ha sido pues el Señor en su gran misericordia que me alcanzó, ha sido de predicar el Evangelio. Me ha tocado predicar en diferentes lugares y para la gloria del Señor. He estado predicando en plazas, en las calles, los hospitales. Estuve 7 años predicando en una prisión, 3 años en un centro de migración, predicando el Evangelio. Esto es por amor, por agradecimiento al Señor, porque no tenemos con qué pagar al Señor tanta bondad y tanta misericordia. Pero he oído estas frases, ¿verdad? He oído estas frases de cristianos cuando le decimos, hermano, hay que evangelizar, ¿verdad? Porque es un mandato de Mateo 28. Y he escuchado mucho eso de mujeres y hombres, hermanos y hermanas que dicen, hermano, le digo, vamos a evangelizar, vamos a anunciar las buenas nuevas, vamos a predicar a Cristo, porque ese es el propósito de este Evangelio. El Evangelio es de expandirlo, que las almas vengan. A eso vino Cristo, a salvar al perdido. Cristo no vino a morir por los justos, Cristo vino a morir por los pecadores. Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces es el llamado a nosotros también, pero he escuchado esto que siempre dicen, hermano, evangelicemos, y hermanos o hermanas dicen, hermano, para mí no es ese llamado, yo no tengo ese ministerio. Entonces a veces no han entendido, es que este no es el predicar el Evangelio, no es un ministerio, es un mandato del Señor para todo el nacido de nuevo. No es un ministerio. Otros son más sagaces y dicen, yo no tengo ese llamado a predicar el Evangelio. ¿Cómo que no? Si a eso nos llamó el Señor, a predicar el Evangelio. Pero lo que pasa es que les da vergüenza, o probablemente están dando mal testimonio y los pueden, ¿verdad?, avergonzar afuera, porque hay varias causas también. Pero bueno, no me voy a ir por ese lado. Entonces, cuando estamos hablando de reconciliación, qué privilegio que Dios nos ha dado. Qué privilegio que Dios nos ha dado de poder reconciliar al perdido, de poder, digamos, darle esa palabra y ponerlo delante del Señor, y que orar, que si Dios nos permite, y darle una palabra, y esa alma se vuelve prácticamente. Estaba a punto de irse en el abismo, pero vino un hombre y una mujer con palabra de parte de Dios y lo trajo otra vez al Señor, y se reconcilió con el Señor. Entonces, de hermanos y hermanas que se alejaron, se alejaron del Señor, ¿verdad? Por X o Y razón se decepcionaron, se apartaron, quitaron su mirada de Cristo y la pusieron en el hombre. Porque cuando el creyente quita la mirada de Cristo, cuando quita la mirada del autor y consumador de la fe, la pone en el hombre, y entonces el hombre falla. El hombre va a hacer cosas que lo va a decepcionar, y por eso muchos se han alejado, porque quitaron la mirada del Señor. Entonces a ti te habla el Señor, reconcíliate con el Señor, reconcíliate, porque el que te salvó es aquel que está sentado en el trono, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, que murió, dio su vida por ti y por mí. Entonces reconciliémonos con Él, volvámonos a Él, porque Él fue el que dio su vida por mí. Entonces ese es el problema, que muchos han quitado la mirada del Señor y la han puesto en un líder, la han puesto en un hombre, la han puesto en X persona, y cuando hacen lo contrario y hacen cosas indebidas, se decepcionan, y entonces dicen esta frase: para ser como el hermano y estar en ese lugar y él está mal, mejor yo me voy. Entonces no es la solución esa, porque un día estaremos delante de Dios y ahí no van a haber excusas. Un día estaremos cada uno delante de Dios. Ahí no habrán excusas. No dirá el Señor, pero es que me aparté porque el hermano tal, la hermana tal. No. Por eso la palabra es clara: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Bueno, entonces, cuando llevamos a alguien a Cristo, lo que se reconcilie al Señor, reconcilie, y aquel que está muerto en sus delitos y pecados nuevamente, también a través de presentarle el plan de salvación, de que Cristo dio su vida, que murió por él y que le puede perdonar sus pecados, y que ya no viva en condenación, ya no viva en esa acusación del enemigo, sino que venga a Cristo y le rinda su vida. Entonces en ese momento no solo hace la confesión de fe, sino que se reconcilia
vida con Dios para volver a una intimidad y una cercanía con el Señor. Entonces ese ministerio se lo han dado al nacido de nuevo, al salvo, no al pastor. Aquí no dice específicamente al pastor o al evangelista o al profeta o al maestro o al apóstol. No, a todos nos han dado ese ministerio de reconciliación. Entonces, ¿cuánto se necesita la reconciliación allá afuera? Entonces, quiero ir a otro punto rápidamente, y hablamos de la reconciliación de Cristo hacia el mundo, al perdido, y estamos hablando de aquel nacido de nuevo que puede reconciliar a los que están fuera, a los que se alejaron, al hermano, la hermana que se apartó, o también aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Pero ahora quiero entrar a la reconciliación dentro de aquellos que estamos en una congregación, que dice aquí la palabra del Señor: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, cuando se hace un ruego, es una súplica, o sea, es de una manera amable, de una manera cortés, por decirlo. Cuando, por ejemplo, dentro de las congregaciones, el Señor llama a su pueblo a la reconciliación, porque a veces esta palabra de reconciliarse casi siempre se ocupa para los que están fuera, para los que están apartados del Señor. Pero déjame decirte que esta palabra es para los que están dentro de las congregaciones, que están escuchando palabra, que se congregan 2, 3 veces por semana, qué sé yo. Muchas veces están en la misma congregación, pero están peleando, están en pleitos, en iras, en contiendas, en enemistades, en murmuraciones, en divisiones. Y aquí viene esta palabra para los que están dentro: hermano, reconcíliate. De hecho, la palabra dice: si traes tu ofrenda al altar y sabes que tienes algo contra tu hermano, dice, ve y reconcíliate con él, y después ven a presentar tu ofrenda. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos levante, pero no estamos haciendo lo que Dios dice. Queremos hacer lo que nosotros queremos. A veces no nos reconciliamos con el que estamos peleados. No nos reconciliamos con aquel con el, tal vez levantamos un falso, lo ofendimos. No nos reconciliamos con aquel que pudimos haber difamado, ¿verdad? Entonces, y cuando vamos delante de Dios, queremos presentar ofrenda, queremos adorar, queremos alabar a Dios, y uno dice, y todavía dicen, no sentí nada la presencia de Dios. No, hay que examinarse, hay que ver que hay cosas que están pendientes, porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Dios es un Dios de orden. Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Entonces, ¿qué dice? Reconcíliate. Entonces, este punto que es vital. Por eso decía al principio que esta palabra es para los de casa, para los que se alejaron de casa y para los que están sin Cristo. Entonces, ahora estamos tocando el punto para los que son de casa. ¿Cuánto pleito hay en las congregaciones? ¿Cuánta rivalidad hay en las congregaciones? ¿Cuántas enemistades hay dentro de las congregaciones? Qué lamentable, qué triste, qué a veces vergonzoso, porque se da un gran mal testimonio, ¿verdad? De que siendo hijos de Dios, haciendo tanta, ¿verdad? Todos estos problemas. Entonces aquí la palabra reconciliación, el Señor nos dice: reconcíliate con tu hermano. Estás en la misma casa, comen aquí en la misma casa. Aquí en esta casa ustedes están creciendo. En esta casa ustedes se están nutriendo, espiritualmente hablando. Pero no es posible que sigas enemistado, que sigas enemistada con tu hermano. Porque déjeme decirle, hermano, amigo, hermano que estás alejado o hermana que estás en congregación, dejemos porque eso es pecado.
dice Santiago, ¿verdad? El favoritismo, hacer acepción de personas, ¿verdad? Porque eso se secciona al cuerpo de Cristo. Hay congregaciones que ya, por eso digo, estamos hablando de reconciliar. Hay congregaciones que hay grupitos de hermanos que solo ellos se juntan. Hay otro grupito de otros hermanos que solo ellos se juntan. Entonces, ¿estará el cuerpo de Cristo dividido? Jamás. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Ni aunque la iglesia sea grande, pero eso es lo de menos, porque puede estar grande, pero puede estar dividida. Puede estar grande, pero pueden haber 2, 3, 4 bandos ahí, ¿verdad? Porque lo dice Corintios también. Entonces, por eso esta reconciliación es importantísima dentro de la casa del Señor. Digamos, la Biblia abarca todo. La Biblia también le dice al casado que tiene que vivir en ciencia con su esposa para que sus oraciones no sean estorbadas, ¿verdad? Hay para todo la palabra, porque a veces el esposo quiere orar y quiere meterse en oración, en ayuno, quiere estar en comunión con Dios, pero como que su oración rebota nada más del techo para abajo. No. Y entonces, ¿por qué? Porque no se ha reconciliado con su esposa, no le ha pedido perdón, porque muchas de las veces con sus palabras ofende, hiere, con sus palabras ofende y hiere. Entonces hay cosas que hay que poner primeramente delante de Dios. Hay que reconciliarse. Si vas por el camino, reconcíliate con tu hermano, no vas a que te entregue el alguacil. Entonces, por eso es importante que dentro de las congregaciones hayan continuamente reconciliación, porque a veces cuando se hace el llamado, cuando se está predicando ya al final del momento de la administración, de que se llama, ¿verdad? A veces dice alguno que se quiera reconciliar con el Señor, alguien que se haya alejado de Dios, está bien, pero también hay que enseñar, hermanos, de los de casa. Si hay alguien que está enemistado con su hermano, reconcíliese. Si hay hermano, o si hay alguien aquí que ha murmurado, que ha difamado al hermano, a la hermana, al líder, al pastor, reconcíliate, hermano. ¿Por qué será que muchas veces solo para Santa Cena a veces se está reconciliando? Y si viniera el Señor antes de la Santa Cena, se queda. Por eso esta reconciliación es continua. Esta reconciliación es día con día. Yo tengo que examinarme que si estoy porque la Biblia, repito, la palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el problema no es, ¿verdad? El problema no es vertical, sino es horizontal. ¿Cómo se explica esto? El problema no es con Dios, que es vertical. El problema es horizontal, que es con mi hermano. Es acá donde está el problema. Entonces tengo que yo reconciliarme. Tengo que tener el valor de decirle, hermana, hermanita amada, como usted le diga, debo tener el valor de decirle, hermana, yo quiero reconciliarme con usted. Probablemente la hermana no sabe, pero estás cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Hermana, yo quiero decirle que hace unos días yo la estuve difamando allá en cierto lugar. Yo hablé mal de usted, hermana, y definitivamente yo ya no quiero estar en eso. Le pido perdón. Yo quiero estar en paz con usted y con el Señor. La otra hermana probablemente ni, ¿verdad? Nada, ¿verdad? No sabía nada. Pero ¿a qué vamos a llegar? Que nos reconciliemos. Qué lindo es que hagan reconciliaciones. Por eso este es a veces el eterno problema de las congregaciones, de que hay hermanos que van de congregación en congregación, están un año en una, un año en otra, 2 años en otra, muchas veces hasta 6 meses en otra, ya se recorrieron. Me dijo un hermano hace unos años atrás, me dijo, hermano, quiero decirle algo, me dijo, era una persona mayor que yo, me dijo, hermano, quiero decirle, dijo, que ya me recorrí todas las iglesias del Valle del Antílope, dijo, y la verdad, dijo, no encuentro una realmente yo me sienta bien, dijo. Entonces, yo con todo respeto, pues es una persona mayor, le dije, hermano, el problema no está en las congregaciones, el problema está en usted, el problema es interno, el problema está en usted.
Entonces muchas de las veces por eso es de que hay, cuando hay hermanos y hermanas que por su orgullo, por su arrogancia, por su soberbia, no se quiere humillar y no se quiere reconciliar, se van para otra congregación. Como allá nadie los conoce, hasta privilegios les dan, hasta de líderes los ponen. Se lo digo porque pues me consta a mí, hasta de líderes los ponen, nomás llegando ya al mes ya los tienen de líderes. Y ya ve, dijo, ya ve, hermano, aquí me dieron rapidito el liderato. Bueno, que Dios tenga misericordia. Pero ¿a qué lo quiero llevar? De que hay tanto, ¿cómo se llama eso? Bueno, no se me viene la palabra, que deambulan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. ¿Por qué? Tan sencillo, porque no se quieren reconciliar con el hermano, no quieren humillarse y prefieren irse hablando otras cosas, prefieren irse hablando mentiras, falsedades, difamaciones y no reconciliarse. Pero hay un Dios que no se le escapa nada, a Dios no se le escapa nada. Dice la Biblia, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, a veces la persona piensa que, y ¿verdad? Yo no sé por qué estoy yéndome ahí, pero estamos hablando de la reconciliación, ¿verdad? Quiero mantenerme siempre en ese tema, pero muchas de las veces la persona piensa, o el hermano piensa que cambiándose de congregación, ¿verdad? Ya las cosas van a mejorar. Entonces, como decía un siervo de Dios, un enfermo que está en un hospital, no por cambiarlo de camilla o de cama se va a sanar, lo tiene que atender el doctor para ver cuál es su problema. Entonces, en lo espiritual es igual. A veces se cambian de congregación y piensan que allá, dice, allá es mucho amor, allá. ¿Cuánto he escuchado eso? Bueno, pero ¿qué pasa? Se vuelven inestables. Y lo peor es que están arrastrando a su familia. Después los hijos y las hijas no quieren nada con el evangelio. Los han puesto en contra del evangelio. Entonces ellos ya no tienen ni siquiera nada que los respalde para hablarle a sus hijos, porque ellos les dieron el mal ejemplo de andar, como dice, ¿verdad? Vulgarmente, como saltamontes, andar de lado a lado. Por eso es importante que seamos humildes, sencillos. El Señor Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que halléis descanso para vuestras almas. Pero ¿quién quiere ser humilde y sencillo hoy en día? ¿Quién? Todos queremos siempre echarle la culpa a la hermana. Echémosle la culpa al hermano. Es el hermano, es que él me habló feo. La hermana me vio mal. El hermano no me quiso saludar. El hermano, y siempre estamos echándole la culpa a medio mundo. ¿Por qué no ser sencillos y humildes, reconocer dónde fallamos, dónde caímos y volvernos al Señor? No sigamos la trayectoria de Adán y Eva. Cuando el Señor llegó a buscarlos, al principio el Señor bajaba y hablaba con Adán, cara a cara, dice, como habla un padre con un hijo. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron. Y Adán le echó la culpa a Eva. La mujer que tú me diste, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ya no halló a quien echarle la culpa. Así estamos hoy en día. No queremos ser humildes para reconocer y decir: este fue mi falla. Yo hablé mal de tal hermano. Es más, dije cosas feas del pastor donde yo estaba. Dije cosas de la esposa del pastor. ¿Por qué no ser sencillos? ¿Por qué no reconocer? Cuánta bendición, cuánta presencia de Dios no habría en esa casa. Pero lamentablemente el Espíritu de Dios está contristado porque muchos no quieren reconciliarse con Dios. Entonces voy terminando ya hablando sobre lo que el tema de la reconciliación. Entonces el Señor está llamando a su pueblo a la reconciliación. El Señor está llamando, hermano, hermana, Dios te habla. Tú que escuchas este mensaje, no lo escuchas por casualidad, no lo estoy dando yo porque a mí se me antojó. Esto fue algo que ni yo lo esperaba, pero Dios nos habla tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad que Dios te está hablando? No dejes para después las cosas. No cometamos el pecado de omisión. Muchos podemos estar cometiendo pecados de omisión y pensamos que estamos bien. ¿Cuál es el pecado de omisión? Es callar mi pecado, no confesar mi pecado.
quedarme callado. Eso es lo que pasó con David. David, cuando pecó, dijo: mientras callé mi pecado, mis huesos se consumían dentro de mí. Hay otra versión que dice: mis huesos se estaban pudriendo dentro de mí mientras callé mi pecado. Entonces el pecado de omisión es que hay digamos, hablando de pueblo de Dios que se congrega, que a veces murmuran de hermanos, tal vez están chismeando cosas, han levantado falsos, y entonces muchas de las veces no hay fluidez de Dios, no hay. Y entonces quiere presencia de Dios, pero no va a haber, porque vuelvo y repito, Dios no va a ir en contra de su palabra. Si hacemos lo que Dios dice, entonces ahí está la bendición, porque el Señor así lo dice, ¿verdad? El Señor así lo dice en su palabra. Dice el Señor: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo o lo que yo les mando? Por eso está en la palabra. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, prediqué. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque no quisieron realmente que Jesús fuera el Señor de sus vidas. Porque cuando Jesús es el Señor de nuestro corazón, entonces vamos a hacer lo que Él dice. Porque la palabra Señor quiere decir, es una palabra mayor, porque la palabra Señor, según una definición de un diccionario bíblico, dice que Señor significa: Él es mi dueño, Él es mi todo, Él me gobierna, yo hago lo que Él dice 100%. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos mencionamos el nombre del Señor y no hacemos lo que Él dice, hacemos lo que se nos antoja, no hacemos lo que dice el Señor. Ve y pídele perdón a tu hermano, ve y humíllate. ¿Yo por qué? Yo, si ella fue la que empezó o él fue el que empezó, a mí me tienen que pedir perdón. Y hay otros más sagaces, abusivos, irreverentes, y ¿sabe qué dicen? Le digo porque he estado presente cuando lo dicen. Le dice: hermana, ahí está la hermana, le está pidiendo perdón. ¿Y sabe qué contesto? Dijo: que la perdone Dios, dijo. Yo no la tengo por qué perdonar. Entonces llegamos a un punto en que la gente cae en una arrogancia, en una dureza, y todo eso no lo va a llevar absolutamente, ¿verdad?, a Cristo, sino lo va a llevar por otro camino. Entonces el llamado aquí: reconcíliate donde quiera que estés, hermano. Tenemos los medios. Toma el valor, no lo dejes, no cometamos el pecado de omisión, que se quede callado, que se quede olvidado, porque vuelvo y repito, hay un Dios que todo lo ve y todo lo oye. A Él no se le escapa nada. Al hombre sí, pero Dios nos habla para que vayamos y nos reconciliemos. Pídele perdón a quien tengas que pedirle perdón, humíllate. De esa manera estás agradando a Dios. No importa si la otra persona te rechace, se burla, se ríe, no importa. Lo más importante es que estás obedeciendo lo que Dios dice y estás cumpliendo lo que el Señor dice. Entonces la reconciliación es tan importante en este tiempo para cada uno de nosotros, para que estemos a cuentas con nuestro hermano, a cuentas, que estemos en paz con nuestros hermanos. No importa lo que haya pasado, el Señor dice en su palabra, dice el Señor, para terminar, dice el Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Una vez más dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué terrible, hermano, estar en esa condición. Qué terrible orar y no ser escuchado. Qué terrible clamar y no ser oído. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo un principio de la palabra, que es primeramente reconciliarme y ponerme a cuentas. No importa quién sea.
hazlo porque el Señor te lo dice. Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por eso la pena por el pecado, la pena por el pecado es eterna. O sea, la paga del pecado es muerte eterna. Por lo tanto, la reconciliación debe ser eterna. Por eso Dios te está llamando. Y termino leyéndote Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Y por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿De quién está hablando? De nuestro amado Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo. Ese sumo sacerdote que no muere, que vive por los siglos de los siglos. En la antigüedad, esos sacerdotes morían, tenían que reemplazar lo otro, pero este sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos, y Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a que nosotros empecemos nuevamente. Es un Dios de oportunidades, y Él siempre nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que Dios te guarde, y que atendamos y que obedezcamos y que actuemos. No solo que oigamos la palabra, sino hay que obedecerla, porque a los que va a justificar Dios es a los hacedores de su palabra. Entonces hay que oírla y hay que obedecerla y agradar a Dios. No importa, porque el tiempo es corto, el tiempo se acaba. No dejemos para después. Lamentablemente muchos en la agonía se quieren reconciliar, quieren pedir perdón, pero ya no pueden hablar, ya no tienen fuerzas. Hagámoslo hoy, que el Señor te habla, y que Dios te bendiga donde quiera que estés. Nuestra dirección nuevamente es 3166 de la Palmdale Boulevard, en la ciudad de Palmdale, y estamos ubicados en el Suite 120. Tenemos servicios días viernes de oración, y tenemos domingo a las 10:30 estudio de la palabra del Señor. Estamos reiniciando nuevamente después de este azote que está por terminar, ¿verdad? Pedimos a Dios, y pues nuestro número de teléfono es 661-878-1824. Es la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Ministerios Ebenezer, y mi nombre es William Rivera. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y obedezcamos y atendamos al llamado de Dios. Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Recuerde, es una programación del Ministerio Peñas de Oreb, ubicado en el 3166 Suite 120 en la ciudad de Palmdale, California. El ministerio tiene puertas abiertas ya para que usted nos acompañe y nos llene con su presencia de esta gran bendición. Vamos a dar gracias a hermanos que se han unido: Iglesia Misionera Ministerio Príncipe de Paz, Iglesia Misionera Jesucristo el Camino. Saludamos a Manuel Tambriz, a Girene Silva Lima, Marcos Flores. El saludo para Felipe Morales y más que se han unido a esta programación. Y como siempre, le invitamos para que venga a su servicio los días viernes y domingos en el 3166 Suite 120 Palmdale East, en la ciudad de Palmdale, California, zona postal 93550. Todos son bienvenidos. La iglesia está con las puertas de par en par, esperando que nos visite. Damos las gracias al pastor William y lo invitamos para que nos acompañe nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Esperamos que la palabra haya sido de edificación para usted. Gracias por acompañarnos.